Bienvenido a tu canal Literatura AA. Recuerda que puedes suscribirle, darle like a los videos y compartirlos con tus amigos. AA no está afiliada a ninguna secta, religión, partido político, organización o institución alguna. No desea intervenir en controversias, no respalda ni se opone a ninguna causa. El único requisito para ser miembro de AA es el deseo de dejar la bebida. Para ser miembro de AA no se pagan honorarios ni cuotas, nos mantenemos con nuestras propias contribuciones. Bill W. y el LSD. La prodigiosa labor de Bill para construir una estructura de servicio verdaderamente representativa para la fraternidad no iba a continuar sin ser notada por el resto del mundo. Aldous Huxley, autor de Un Mundo Feliz, maestro, filósofo y pionero de la conciencia de la nueva edad, fue el hombre que llamó a Bill el arquitecto social más grande del siglo. Bill conoció a Huxley por medio de su mutuo amigo Gerald Heard, el comentador de radio británico, antropólogo y metafísico, esto que los Wilson habían visitado por primera vez en el campus de Trabuco en el invierno de 1943. Bill y Huxley tuvieron una amistad inmediata, de la que incidentalmente Bill se sintió inmensamente orgulloso. Tenían mucho en común, aunque Huxley no era un alcohólico. Mediante el mismo contacto, Bill fue presentado a dos psiquiatras ingleses cuyo campo era de interés inmediático para él. Estos dos hombres, los doctores Humphrey Osmond y Abraham Hoffer, estaban trabajando con alcohólicos y esquizofrénicos en un hospital mental de Shaston, St. intentando, por medio de diversos métodos, abrir camino en la resistencia de los pacientes de manera que pudieran llegar hasta ellos y ayudarlos. En tanto que Bill había descubierto una manera de abrir camino en la resistencia, o como lo llamó, esa con frecuencia impenetrable y siempre gruesa pared llamada ego. Mediante la rendición espiritual y el desinfle a la profundidad, los doctores Osmond y Hoffer habían estado intentando llegar al mismo final por medio de productos químicos. En la época en que Bill los conoció, estaban utilizando un producto químico sintético experimental llamado dietilamina, esto del ácido lisérgico, fabricado en Europa por Sandoz, una compañía farmacéutica suiza. La sustancia llegaría a ser conocida y notoria por su abreviatura de LSD. En 1954, cuando Osmond y Hoffer empezaron sus experimentos, nadie había llegado a oír de él. Era tan nuevo y tan experimental que no había reglamentos ni restricciones que gobernaran o controlaran su uso. La teoría original de los dos psiquiatras de por qué podría funcionar para su particular propósito fue rápidamente abandonada cuando vieron lo que estaba sucediendo. Esta es la forma en que Humphrey Osmond describe tanto la teoría como la experiencia real. En 1954, Abraham Hoffer y yo, utilizando LSD y mescalina para la esquizofrenia, concebimos la idea de que podría representar algo muy similar al delirium tremens, de que por un buen número de gente se había dejado el alcohol y lo hacía sobre la base de que había sido atacada por DTS y había sido impresionada por él. Pensamos que podría ser una muy buena idea dar a una persona un ataque antes de que hubiera sido destruido por completo. Esa fue nuestra teoría original y nos dimos cuenta de que esta no era del todo la manera en que funcionaba. En realidad no era diferente a la experiencia de Bill, de la cual oímos hablar con posterioridad, y daba a la gente una pausa para pensar, no sobre el campo de qué aterradora era, sino iluminadora y por completo diferente. Fui allá y me presentaron a Bill, a quien le conté de ello y no se emocionó. Está muy en contra de dar drogas a los alcohólicos. Con todo, posteriormente llegó a interesarse cuando se enteró que los dos doctores estaban obteniendo buenos resultados. Al ir observando acerca de ese trabajo, llegó a esta conclusión. No era el material en sí el mismo en el que en realidad producía estas experiencias. Parecía tener el resultado de reducir el ego de una manera aguda y por supuesto temporalmente. Por lo general se reconoce el hecho en el desarrollo espiritual de que la reducción del ego se hace posible el influjo de la gracia de Dios. Por tanto, si bajo el LSD podemos tener una reducción temporal de manera que podamos ver lo que somos y a dónde vamos, bueno, eso podría ser de alguna ayuda. La meta podría llegar a estar más clara, así que consideró que el LSD es de alguna ayuda para alguna gente y prácticamente no daña a nadie. Nunca tomará el lugar de algunos de los medios ya existentes que pueden reducir el ego y lo conservan reducido. Con esa actitud, Bill emprendió una investigación más amplia de los usos posibles del LSD para tratar a los alcohólicos. Neil Wynne recuerda la secuencia de los acontecimientos.
había alcohólicos en los hospitales, con los que AA podía ponerse en contacto y ayudar solo alrededor de un 5%. Los doctores empezaron a darles una dosis de LSD con el propósito de romper la resistencia y tuvieron aproximadamente un 15% de recuperaciones. Esto fue una cosa científica. El doctor Jack Norris siguió el progreso de estos experimentos. De los psiquiatras, afirmó, sintieron que la mayor parte de los alcohólicos o un alto porcentaje de ellos también eran esquizofrénicos y que esta no era una forma de abreviar el proceso de la psicoterapia. Nell continúa la historia. De cualquier manera, Bill quería ver qué cosa era. Estaba intrigado por el trabajo de Osmond y Hofer y eso estaban haciendo con los alcohólicos en Saxon. Y pensó, cualquier cosa que ayude a los alcohólicos es buena y no debe ser descartada. Deberían explorarse técnicas que ayudaran a algunos muchachos o muchas también a recuperarse y que no lo harían mediante AA o cualquier otro camino. Dio su pleno entusiasmo a lo que otras personas estaban haciendo a lo largo de esta línea. Esa es la razón por la que lo tomó él mismo. Tuvo una experiencia que fue por completo espiritual, esto como su experiencia espiritual inicial. Primero, Bill tomó LSD en California, bajo la guía de Gerald Herald. También estaba presente y guiando Sidney Cohen, psiquiatra del Hospital de Administración de los Veteranos de Los Ángeles. La fecha fue el 29 de agosto de 1956. Tom P. estuvo ahí, y él y Gerald tomaron nota de los sucesos de la tarde. Bill estaba entusiasmado acerca de su experiencia. Sintió que le ayudó a eliminar muchas barreras erigidas por el yo o ego que se encontraban en el camino de una experiencia directa del cosmos y de Dios. Pensó que podía haber encontrado algo que podría significar una gran diferencia para las vidas de los que todavía sufrían. Pronto tenía interesados a un grupo de gente, psiquiatras, ministros, publicistas y amigos. En posteriores experimentos con la sustancia, lejos de conservar en secreto sus actividades, estuvo ansioso de extender la buena nueva. El secreto nunca fue el punto fuerte de Bill. Su candor, por cierto, una parte importante de su gran encanto y credibilidad. También tuvo sus inconvenientes. Como dijo Nell, si no querías que algo se supiera públicamente, se te aconsejaba bien que no lo compartieras con Bill. En una palabra, era abierto acerca de sus propios asuntos y el de los otros. Invitó a muchos de sus más cercanos asociados a unírsele en la experiencia, y entre ellos el padre Dowling, que aceptó, al Dr. Jack, que no lo hizo, y a Sam Schumacher. Bill informó a Schumacher, estarás muy interesado en saber que el padre Ed Dowling asistió a una de nuestras sesiones de LSD cuando estuvo aquí recientemente. Ese día el material se le dio a uno de los investigadores de precognición de Duke, un hombre que ahora se encuentra en Nueva York, y el resultado fue una experiencia espiritual de lo más significativa y positiva. El padre Ed se declaró por completo convencido de su validez y de una manera voluntaria, él mismo tomó LSD. Incluso Bill persuadió a Lois a intentarlo alguna vez. Hasta en casos agudos de corazón el material se puede tomar con impunidad, ya que el efecto uniforme, sin importar cuál sea la reacción emocional, es reducir ligeramente la acción del corazón. Por lo tanto, me he sentido libre de dárselo a Lois, y tuve una experiencia de lo más agradable y benéfica. No fue la dosis completa, y en breve esperó intentar esta en ella. Aunque no necesariamente lo conecta con LSD, no hay duda de que está experimentando una gran mejoría general desde su administración, incluso aunque la dosis fue débil. Lois misma tuvo que decir esto acerca de la experiencia. Bill me dio algo de él, y en realidad no pude notar ninguna diferencia. No sé, miré hacia abajo y vi que las cosas eran más claras, pero no había ninguna más verde. Se supone que hace mayor tu percepción, pero siempre he sido una observadora de cualquier forma de naturaleza y miré las cosas muy cuidadosamente. De hecho, fue acerca de una percepción más clara de Huxley que escribió en su ahora famoso libro de las puertas de la percepción, y a el Dr. Osmond le había dado mescalina, una sustancia orgánica que produce efectos similares a los del LSD sintético. De su experiencia, Huxley escribió, el hombre que regresa a través de la puerta en la pared nunca será por completo el mismo que salió. Será más sabio, pero menos seguro, más feliz, pero menos satisfecho, esto de sí mismo, más humilde en el conocimiento de su ignorancia, aunque mejor equipado para comprender la relación de las palabras a las cosas. Esto de racionamiento sistemático para el insondable misterio que vanamente trata por siempre de comprender. Ese es, por cierto, no es del lenguaje de AA, pero el pensamiento es el mismo como fue expuesto por Bill cuando describió acerca del desinfle del ego para permitir el influjo de la gracia de Dios.
Cuando al correrse la voz de las actividades de Bill llegó la noticia de la fraternidad, hubo las inevitables repercusiones. La mayor parte de los AA se opusieron violentamente esto a su experimentación con una sustancia que alteraba la mente. El LSD era casi por completo nuevo, poco conocido, pobremente investigado y en su totalidad experimental, y Bill lo estaba tomando. Bill fue generoso y magnánimo, característicamente disponible en la manera en que conocía toda queja de que un modo directo le dirigían, pero estaba enojado, ya que estaba encarando uno de los problemas más molestos respecto a su relación con AA. El hombre del problema fue el derecho de Bill a guiar su propia vida contra las pretensiones sobre Bill de los AA. Esa fue parte de su razón de querer dar en la Convención de San Luis su liberación formal en la madurez. En San Luis se dio su puesto, pero, como tan sucintamente lo dijo Dennis Manders, a lo largo tiempo del controlador de la Oficina de Servicios Generales, Bill ocuparía los 15 años siguientes en ceder su puesto. En otras palabras, todos, incluido Bill, estaban teniendo dificultad para ser libres. Bill comentó sus pensamientos más personales con el programa y el LSD, sus ambiciones personales para su propio futuro y la naturaleza del universo. He aquí algunos extractos pertinentes. Con frecuencia escribo cartas para clarificar mi mente y para pedir consejo. En este espíritu, ahora me vuelvo hacia ti. San Luis fue un paso principal hacia mi propia retirada, pero entiendo que el símbolo paterno, como siempre, estará amarrado a mí. Por lo tanto, el problema no es cómo liberarme de la paternidad, sino cómo desempeñar apropiadamente la paternidad madura. Una dictadura siempre rehúsa hacer esto, y de la misma manera la jerarquía de las iglesias. Sinceramente sienten que sus varias familias nunca pueden ser educadas o espiritualizadas en forma suficiente para guiar apropiadamente sus propios destinos. Por tanto, la gente que vive dentro de la estructura de las dictaduras y de las jerarquías tiene que perder, esto en mayor o menor grado, también la oportunidad de crecer en realidad. Creo que AA puede evitar esta tentación de concentrar su poder y de verdad creer que ya va camino a ser lo suficientemente inteligente y lo suficientemente espiritualizada, esto para confiar en nuestra conciencia de grupo. Siento que debo intentar una retirada total de mi padre. Si desarrollara alguna imperfección estructural importante en el futuro que yo pudiera ayudar a reparar, por supuesto que regresaría. De otra forma, creo que resueltamente debo permanecer alejado. Hay pocos precedentes históricos, si es que hay alguno, por los cuales guiarse. Solo se puede ver lo que sucede. Esto va a dejarme en un estado de considerable aislamiento. La experiencia ya me dice que estoy al alcance de los requerimientos o demandas de AA, y estos son casi imposibles de rehusar. Si pudiera lograr la suficiente libertad personal, casi con seguridad de mis intereses principales, estos llegarían a ser. Introducirme en el campo de la neurosis en general, que hoy aflige a la mayoría como la experiencia que ha tenido AA, esto podría ser de valor para muchos grupos que trabajan en ese campo. De un extremo al otro de AA encontramos una gran cantidad de fenómenos psíquicos, casi todos ellos espontáneos. Alcohólico tras alcohólico me hablan de estas experiencias y preguntan si éstas denotan locura, o también tienen un significado real. Estas experiencias psíquicas funcionan casi en toda la gama de los que leemos en los libros. Además de mi experiencia mística original, yo mismo he experimentado mucho de estos fenómenos. He llegado a creer que con seguridad existe la prueba de que la vida prosigue, que si se aplicara el problema de la supervivencia, mejores estrategias de instrumentación moderna se podrían lograr en una prueba satisfacción para todos. Según mi manera de pensar, el mundo necesita mucho esta prueba ahora, de modo que me gustaría participar en alguno de estos intentos y experimentos. Me doy cuenta de que tanto la ciencia como la religión tienen un interés realmente establecido por ver la supervivencia, que ésta no está probada. Temen que sus conclusiones podrían ser trastornantes, a pesar de la demostración del mismo Cristo. Los teólogos todavía exponen que la fe ciega, excepto para la demostración de Cristo, es lo mejor. Dicen que algunas veces la gente se mete en problemas al confundirse con lo psíquico. Yo también he visto que esto sucede. Existe el argumento de que la prueba de la supervivencia no sería de ningún valor para nadie, en especial si se revelara que en la casa de nuestro Padre realmente hay muchas moradas. Entonces, la gente podría adquirir la idea de que todavía tiene mucho tiempo para solucionar las cosas, de manera que para su detrimento puede continuar indecisa. Al considerar todo, siento que la prueba plena de la supervivencia sería uno de los sucesos más grandes que podrían tener lugar hoy en el mundo occidental. No necesariamente haría buena a la gente,
pero podrías saber en realidad cuál es el plan de Dios, como Cristo lo demostró, de una manera tan plena en el tiempo de Pascua. La Pascua llegaría a ser un hecho, entonces la gente podría vivir en un universo que tendría sentido común. He tomado varias veces el ácido lisérgico y he recolectado considerablemente información al respecto. Hoy, el público está siendo llevado a creer que el LSD es un nuevo juguete psiquiátrico de terribles peligros. Dicen que induce la esquizofrenia y nada puede estar más lejos de la verdad. El Dr. Humphrey Osborne fue quien primero dio la droga a Aldous Huxley y el interés se ha extendido. Por el momento, solo se pueden utilizar con propósito de investigación. Por cierto, sería una enorme mala fortuna si se dejara libre para el público en general, sin una cuidadosa preparación en cuanto a qué es la droga y cuál es el significado de sus efectos. Por supuesto, las convicciones que ahora tengo todavía están muy sujetas a cambiar, ya que no hay nada fijo respecto a ellas en lo que eso se refiere. Y créeme, que estoy perfectamente consciente de los peligros para AA. Sé que no debo comprometer su futuro, y con gusto me retiraría de estas nuevas actividades si esto llegara a ser aparente. En 1959, Bill tuvo que retirarse personalmente de la experimentación con el LSD, y lo hizo airosamente. El Dr. Jack y él habían tenido cierta correspondencia sobre el asunto de la responsabilidad de Bill como fundador que vivía, y esas palabras del Dr. Jack indudablemente ayudaron a asegurar a Bill que su decisión había sido la correcta. No puedes escapar de ser Bill W., ni en realidad lo harías aunque a veces te rebelaras. Lo más seguro está hecho con toda la información posible y la reflexión. Me recuerda un poema escrito por una madre a su niñito en el que le dice: «Estoy atada», y continúa con una lista de las maneras en que está cautiva, terminando con la frase: «Agradezco a Dios estar atada». A pocos hombres le ha sido dado ser la imagen paterna de una forma tan constructiva para tantos. Menos han sido los que han conservado su estabilidad y humildad, y por eso tú eres grandemente honrado. Pero eres humano, y todavía llevas las cicatrices del alcoholismo, y como yo, tienes la necesidad de vivir en AA. El mayor peligro que siento para la fraternidad es que podrías apartarte de Alcohólicos Anónimos de la manera en que te lo aplicas a ti. Felices 24.